Mi propio hijo me echó de la casa que construí con mis propias manos, y se quedó con todos mis bienes solo para entregárselos a su nueva esposa. Tienes 2 horas para empacar y largarte. Ya cambié las cerraduras, me dijo con frialdad. Esperaba al menos un poco de compasión después de 40 años de sacrificio, pero solo encontré crueldad. Lo único que me quedaba era una tarjeta de débito gastada que mi difunta esposa, Elena, me había dejado. Pensé que estaba vacía, pero cuando entré en ese banco de la ciudad, el rostro del cajero se puso pálido. «Señor, dese prisa, mire esto», le dijo a su gerente. Me quedé impactado cuando descubrí que mi tranquila y humilde esposa había estado secretamente. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas, y si crees que mi hijo merecía lo que le esperaba. Presiona ese botón de suscribirse porque esta historia está a punto de volverse increíble. El suave rasquido del papel de lija contra la madera llenaba mi pequeño taller, detrás de la casa familiar que había llamado mía durante más de 4 décadas. A mis 68 años, mis manos curtidas todavía se movían con la precisión de un maestro artesano. Estaba alisando las últimas imperfecciones de lo que sería mi última pieza, una sencilla silla de roble con detalles tallados a mano. Me detuve pasando los dedos por el reposabrazos. 40 años de aserrín y sudor habían construido este taller, esta casa, esta vida. Cada viga llevaba la marca de mi trabajo. Cada rincón guardaba recuerdos de la familia que crié aquí con mi amada Elena. «Papá, tenemos que hablar». La voz cortó el pacífico silencio del taller. Levanté la vista para ver a mi hijo, Javier, parado en la puerta, con su traje costoso luciendo fuera de lugar entre las virutas de madera. Detrás de él estaba Valeria, la nueva esposa de Javier de apenas 6 meses. Con sus dedos perfectamente arreglados tamborileando con impaciencia contra su bolso de diseñador. «Claro, hijo». Dejé mi papel de lija y sonreí, aunque algo en la expresión de Javier hizo que se me oprimiera el pecho. «¿Qué tienes en mente?». Javier dio un paso adelante, con la mandíbula tensa, de esa manera obstinada que recordaba de sus años de adolescencia. Pero esto era algo más duro, más frío. «Papá, necesito que entiendas algo. Valeria y yo estamos comenzando nuestra propia familia ahora. Necesitamos espacio, privacidad». «Bueno, la casa es bastante grande», comencé, pero Javier me interrumpió con un gesto brusco. «No, papá, no entiendes». La voz de Javier tenía una finalidad que me heló la sangre. «Necesito que te mudes, hoy». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me aferré al borde de mi banco de trabajo. ¿Mudarme? Hijo, este es mi hogar, nuestro hogar. Construí este lugar con mis propias manos antes de que tú nacieras. Valeria dio un paso adelante, con una sonrisa tan artificial como su cabello teñido. «Arturo, seguramente puedes ver que esto es lo mejor. Javier ha trabajado muy duro para construir su empresa, y realmente necesitamos el espacio para nuestros futuros hijos. Este taller, esta casa, tu madre y yo, construimos esto juntos. Cada habitación guarda 40 años de recuerdos». La expresión de Javier no se suavizó. Al contrario, se volvió más dura. «Mamá se fue hace 3 años, papá. Es hora de seguir adelante. Ya he buscado residencias para ancianos. No necesito asistencia», mi voz se elevó. «Tengo 68 años, no 98. Yo construí esta casa. Yo mantengo esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se ajustó la corbata, un gesto que reconocí como su forma de prepararse para negocios desagradables. «Papá, he tomado mi decisión». La voz de Javier era plana, profesional. «Tienes 2 horas para empacar lo que necesites. Te daré una semana para arreglar lo demás». Miré a mi hijo y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. 2 horas para dejar el hogar que construí. 2 horas, repitió Javier. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo sin mirar atrás. «¿Y papá? Ya cambié las cerraduras. No te molestes en intentar volver esta noche».
La crueldad de esas palabras golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Me dejé caer en el taburete de mi banco de trabajo, el mismo en el que Elena solía sentarse mientras me veía trabajar, con su voz suave llenando el espacio con historias y risas. 2 horas más tarde, estaba parado en la acera fuera de la casa que había construido con mis propias manos, aferrando una vieja bolsa de viaje que contenía 40 años de vida, reducidos a unos pocos cambios de ropa y fotografías. El aire de octubre mordía a través de mi camisa de franela, y me sentí más perdido que nunca desde el funeral de Elena. Mis manos temblaban mientras abría mi billetera, contando los escasos billetes dentro, apenas suficientes para una habitación de motel por unas pocas noches. Pero mientras mis dedos se movían a través de los compartimentos de cuero gastado, rozaron algo que había olvidado. ¿Estaba allí una tarjeta de débito azul descolorida con el nombre de Elena Ramírez? Sostuve la tarjeta bajo la luz de la farola, estudiando el plástico desgastado que había permanecido intacto en mi billetera durante 3 años. Elena siempre había sido reservada sobre sus pequeñas inversiones, como ella las llamaba. Nunca les había prestado mucha atención. Ella manejaba las finanzas del hogar mientras yo me concentraba en mi trabajo de carpintería. Tal vez todavía quede algo. Le susurré a la calle vacía, con la tarjeta temblando en mis dedos curtidos, como un salvavidas lanzado a un hombre que se ahoga. A la mañana siguiente, entré al Banco Nacional con nada más que esperanza y desesperación. Había pasado la noche en un motel barato, mirando el techo e intentando encontrar sentido a cómo mi vida se había desmoronado en solo 2 horas. La tarjeta azul descolorida se sentía como mi último recurso. Tal vez Elena había dejado lo suficiente para el depósito de un pequeño apartamento. Me acerqué a las ventanillas de los cajeros y elegí al más joven, esperando que pudiera ser paciente con un anciano torpe con lo que probablemente era una cuenta obsoleta. Buenos días, señor. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? La placa con su nombre decía Mateo. Deslicé la tarjeta gastada por el mostrador, sintiéndome avergonzado por su condición descolorida. Me gustaría verificar el saldo de esta cuenta, por favor. Pertenecía a mi difunta esposa. Mateo tomó la tarjeta y comenzó a escribir en su computadora. Al principio todo parecía rutina, pero luego algo cambió. Su tecleo se hizo más lento. Luego se detuvo por completo. Sus cejas se juntaron en confusión. ¿Hay algún problema?, pregunté, con el corazón hundiéndose. Mateo me miró. Luego volvió a mirar su pantalla con el rostro pálido. Señor, necesito llamar a mi gerente, por favor. Solo deme un momento. Caminó rápidamente hacia una oficina de cristal. A través de las paredes, pude verlo hablando con urgencia con una mujer de mediana edad en un traje azul marino. Ella levantó la vista bruscamente, su mirada encontrándome a través del piso del banco. En unos momentos, ella caminaba hacia mí. Su placa la identificaba como Carmen, gerente de sucursal. Señor Ramírez, dijo, extendiendo su mano. ¿Le importaría si hablamos en privado en mi oficina? Esta cuenta requiere un manejo especial. Mi estómago se revolvió. Manejo especial. ¿Hay algún tipo de problema? La sonrisa de Carmen era cuidadosa. No es un problema, señor, todo lo contrario. Señor Ramírez, esta cuenta está marcada como un fideicomiso de legado de alta prioridad. He estado con este banco durante 15 años y nunca he visto nada igual. Me llevó a su oficina. Antes de proceder, necesito verificar algunos detalles. Su esposa era Elena Ramírez, ¿correcto? Y ella falleció hace aproximadamente 3 años. Sí, dije en voz baja. Murió de cáncer, pero no entiendo. Ella nunca mencionó ninguna cuenta especial. Vivíamos modestamente. Solo soy un carpintero. Carmen intercambió una mirada con Mateo. Luego giró el monitor de su computadora hacia mí. Señor, su esposa era aparentemente mucho más que eso. Esta cuenta está conectada a una serie de carteras de inversión que han estado creciendo durante más de 30 años. Mis manos agarraron los brazos de la silla mientras los números comenzaban a aparecer en la pantalla. Cuentas de inversión, carteras de acciones, propiedades inmobiliarias. Las cifras parecían imposibles,
irreales. «Señor Ramírez», dijo Carmen suavemente, «¿se siente bien?». Pero yo no podía hablar. Solo podía mirar la pantalla, a números que parecían bailar ante mis ojos. Números con más ceros de los que jamás había imaginado posibles. Números que representaban una fortuna que nunca supe que existía. Mi modesto salario de carpintero había sido nuestro único ingreso, o eso había pensado. Pero aquí, desplegado en crudo blanco y negro, estaba la evidencia de algo completamente diferente. Inversiones en empresas de las que había oído hablar, pero que nunca soñé que pudiéramos permitirnos. Compras de acciones que databan de décadas atrás. Propiedades inmobiliarias en múltiples estados. «Elena», susurré, mi voz apenas audible en la oficina tranquila. «¿Qué hiciste?». En la bóveda privada del banco, Carmen me entregó un sobre sellado que había estado esperando en la caja de seguridad de Elena durante 3 años. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de cera, reconociendo la cuidadosa letra de mi esposa. «Mi queridísimo Arturo», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y te encuentras en una situación en la que necesitas este ancla. Me he preparado». Tuve que hacer una pausa para secarme los ojos. Incluso en la muerte, la voz de Elena llegaba tan claramente. Esa suave sabiduría que había guiado a nuestra familia durante 43 años. Probablemente pienses que solo era tu esposa sencilla que recortaba cupones y cuidaba el jardín, pero Arturo, yo estaba observando. Cada noche, cuando te quedabas dormido después de tus largos días en el taller, yo leía sobre tecnología, sobre empresas que iban a cambiar el mundo. Un recuerdo surgió. Elena en la mesa de la cocina con periódicos esparcidos a su alrededor, siempre preguntando sobre esas empresas de computadoras. Yo sonreía y le decía que era mejor con la madera que con la tecnología, sin darme cuenta de que ella estaba construyendo nuestro futuro mientras yo construía muebles. A partir de 1992, revelaba su carta, comencé a invertir pequeñas cantidades, dinero que ahorraba del presupuesto familiar y de la venta de mis edredones. $500 aquí, $1,000 allá. Compré acciones en las grandes tecnológicas. Solías burlarte de mis pequeñas inversiones. Recuerda, esas pequeñas inversiones se habían convertido en la fortuna que acababa de presenciar en la pantalla de Carmen. Pero la carta tomó un giro más oscuro. Arturo, vi cómo el dinero cambia a la gente. Vi cómo le sucedía a las familias en nuestro vecindario, y vi las primeras señales en nuestro propio hijo. La forma en que los ojos de Javier se iluminaban cuando hablaba de riqueza. La forma en que comenzó a medir el éxito solo en dólares. Recordé esas conversaciones, ahora la creciente obsesión de Javier con el estatus, con tener la casa más grande, el auto más caro. Elena había tratado de advertirme, pero yo lo había descartado como ambición juvenil. Lo vi en los ojos de Javier. Esa hambre. Continuaba la carta. La forma en que miraba nuestra casa calculando su valor. La forma en que hablaba de maximizar activos. Sabía que algún día, cuando yo me fuera, él te vería como un obstáculo para su herencia. Elena había predicho la traición de ayer, años antes de que sucediera. Así que creé este ancla, mi amor. No para malcriarte, sino para asegurar que tengas opciones cuando te sientas acorralado. Lo diseñé para activarse solo en la desesperación, porque conozco tu orgullo. Nunca habrías aceptado caridad, ni siquiera de tu propia esposa. El párrafo final hizo que se me oprimiera el pecho. No dejes que él destruya lo que construimos juntos, Arturo. Este dinero no son solo números, son 43 años de amor, sacrificio y sueños. Usa este regalo sabiamente, protege nuestro legado y no dejes que gane la codicia. La carta estaba firmada simplemente, por siempre tuya, Elena. Doblé la carta, presionándola cuidadosamente contra mi pecho, como si pudiera aferrarme de alguna manera a su presencia. Carmen se sentó en silencio, dándome espacio para procesar esta revelación. No te defraudaré, Elena, susurré a la bóveda vacía.
Pero mientras guardaba la carta en el bolsillo de mi chaqueta, una nueva determinación se asentó en mi pecho. Elena me había dado las herramientas, pero también me había dado una advertencia sobre nuestro hijo. Si Javier me había traicionado tan fácilmente, ¿de qué más era capaz? Pero primero, necesito saber qué está haciendo realmente Javier. 3 días después, me senté frente a Roberto, un investigador privado, en su modesta oficina con vista al centro de la ciudad. El hombre venía muy recomendado, un ex detective de la policía que se especializaba en fraude corporativo. Señor Ramírez, dijo Roberto, investigaremos los contratos, las relaciones con los clientes y los registros financieros. Pero necesito advertirle, a veces a las familias no les gusta lo que encontramos. Pensé en la carta de Elena. Mi esposa vio algo en nuestro hijo hace años que yo estaba demasiado ciego para notar. Necesito saber la verdad. Roberto abrió su computadora portátil. Soluciones digitales. Sociedad Anónima Consultoría Tecnológica y Desarrollo de Software. Veamos qué podemos encontrar. Durante la siguiente semana, Roberto trabajó metódicamente. Siguió a Javier a reuniones con clientes, entrevistó a ex empleados y accedió a registros comerciales públicos. La primera señal de alerta apareció rápidamente. Arturo, me llamó Roberto el jueves por la mañana. Soluciones Digitales ha perdido 3 clientes importantes en 6 meses. Un sistema de salud, un banco regional y una empresa de manufactura. Todos terminaron los contratos anticipadamente y exigieron reembolsos. Roberto indagó más profundo. Los ex empleados pintaron un cuadro inquietante. Javier había estado prometiendo a los clientes soluciones de software avanzadas que su empresa no podía entregar. Cobraba pagos iniciales sustanciales. Luego retrasaba y ponía excusas cuando se acercaban las fechas de entrega. El patrón es consistente, explicó Roberto. Javier sobrevende capacidades, cobra el 50 o 70% del pago por adelantado, luego entrega un trabajo deficiente o nada en absoluto. Cuando los clientes se quejan, culpa a dificultades técnicas. La evidencia era condenatoria. Roberto obtuvo correos electrónicos internos donde Javier instruía a los empleados a falsificar informes de progreso. Había facturas por licencias de software nunca compradas y hojas de tiempo que mostraban trabajo nunca realizado. Aquí es donde se pone peor, dijo Roberto, sacando una carpeta gruesa. Javier ha estado creando informes financieros falsos para posibles inversores. Está reclamando ingresos que no existen y ocultando pérdidas de clientes. Mis manos temblaban al mirar los documentos. Las cadenas de correo electrónico mostraban a Javier mintiendo directamente a los inversores. Los estados de cuenta bancarios revelaban pagos iniciales de clientes desviados a gastos personales, compras de Valeria, vacaciones costosas, autos de lujo. El sistema de salud le pagó $200,000 por un sistema de gestión de pacientes que nunca entregó. Continuó Roberto. El banco pagó $150,000 por un software de seguridad que en realidad era un programa básico que compró por $3,000 y le cambió la marca. Me sentí enfermo. Esto no era un fracaso empresarial, esto era un fraude deliberado. Javier ha estado usando la reputación de la empresa para asegurar préstamos personales, alegando que el negocio es la garantía. Debe casi $500,000 a varios acreedores, y Soluciones Digitales no tiene activos para cubrirlo. El alcance del engaño de mi hijo era asombroso. Estaba robando sistemáticamente a los clientes, mintiendo a los inversores, construyendo un castillo de naipes a punto de colapsar. Roberto colocó la carpeta gruesa entre nosotros. Arturo, su hijo no solo está fallando, está cometiendo fraude. Fraude electrónico, fraude a inversores, incumplimiento de contrato. Estamos hablando de delitos federales. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de evidencia, documentos falsificados, estados de cuenta bancarios alterados, cadenas de correo electrónico detallando el engaño. Un correo electrónico particularmente dañino mostraba a Javier jactándose ante Valeria sobre clientes estúpidos que pagan por adelantado por promesas.
Otro documento reveló que había tomado $250,000 de la empresa de manufactura para software de gestión de inventario. Luego subcontrató el trabajo a desarrolladores en el extranjero por $20,000 mientras se embolsaba la diferencia. ¿Cuánto robó?, susurré, mirando la creciente evidencia de la traición de mi hijo. No solo a mí, sino a cada cliente que confió en él. Una semana después, me senté en la oficina del licenciado Guillermo, rodeado de libros de leyes y 40 años de experiencia legal. Guillermo había sido recomendado por Carmen como alguien que se especializaba en adquisiciones corporativas. «Señor Ramírez», dijo Guillermo, revisando la carpeta de evidencia de Roberto, «la empresa de su hijo está en serios problemas. Soluciones Digitales debe $2,300,000 al Banco Nacional y están a punto de aplicar presión. ¿Qué significa eso?» Javier se está desesperando, pero hay una opción que lo pone a usted en control. Guillermo sacó un bloc de notas legal. Creamos una empresa fantasma, Inversiones Cumbre. Esta empresa compra la deuda de Soluciones Digitales al banco. Cuando compras la deuda de una empresa, esencialmente controlas esa empresa. El plan era elegante. Los bancos a menudo vendían préstamos problemáticos en lugar de lidiar con la ejecución hipotecaria. Si Inversiones Cumbre compraba la deuda de Javier, yo me convertiría en su acreedor principal con poder de control. Javier no sabrá quién está detrás de Inversiones Cumbre hasta que decidamos revelarlo, explicó Guillermo. Durante 3 días, Guillermo trabajó con precisión. Estableció Inversiones Cumbre conmigo como único propietario, creó relaciones bancarias y contactó al Departamento de Préstamos Comerciales del Banco Nacional. El banco fue receptivo. Javier se había retrasado en los pagos durante 4 meses y sus ingresos decrecientes los ponían nerviosos. Venderán la deuda por 70 centavos por dólar, informó Guillermo. $1,600,000. Y usted será dueño de la empresa de Javier. Firmé los papeles con manos firmes, pensando en la carta de Elena sobre proteger nuestro legado. Esto no era venganza. Esto era justicia. Javier había robado a clientes, mentido a inversores, traicionado todo lo que le habíamos enseñado. La transferencia bancaria se completó el viernes por la tarde. El teléfono de Guillermo sonó en 1 hora. «Está hecho», dijo. El Banco Nacional transfirió toda la deuda de Soluciones Digitales a Inversiones Cumbre. Esto le da derecho a reclamar la deuda inmediatamente o reestructurar la propiedad. Me entregó más documentos. Preparé el papeleo para convertir la deuda en capital. A partir de hoy, usted posee el 78% de Soluciones Digitales. Sostuve los certificados de propiedad sintiendo su peso. Mi hijo no tenía idea de que su destino descansaba en mis manos. Javier todavía cree que está buscando inversores, dije. Exactamente. Ha estado haciendo llamadas toda la semana, organizando reuniones con posibles patrocinadores. ¿No tiene idea de que su acreedor principal cambió o que su nuevo acreedor lo conoce muy bien? Guillermo se reclinó. ¿Cuál es su próximo movimiento? Miré hacia el horizonte del centro, donde la empresa de Javier ocupaba 2 pisos de una torre de cristal. Probablemente estaba allí arriba haciendo promesas a los inversores, tejiendo las mismas mentiras que había estado contando durante meses. La ironía me golpeó. Hace una semana, Javier me echó de la casa que construí con mis manos. Hoy, yo era dueño de la empresa que él había construido con mentiras y robos. Ahora viene la parte difícil, dije, doblando cuidadosamente los documentos de propiedad. Javier había traicionado no solo a mí, sino a cada cliente que confió en él. Había usado su dinero para financiar su estilo de vida de lujo, mientras entregaba nada más que promesas rotas. El sistema de salud todavía esperaba su software de gestión de pacientes. El banco nunca recibió su sistema de seguridad. Los problemas de inventario de la empresa de manufactura seguían sin resolverse. Pero ahora yo tenía el poder de corregirlo. Es hora de enfrentar a mi hijo. A la mañana siguiente, Javier recibió una llamada sobre un posible inversor importante que quería reunirse de inmediato. Según Guillermo, quien había organizado la reunión a través de intermediarios,
Este inversor representaba un capital significativo. Llegué al edificio de oficinas de Javier temprano, tomando el ascensor hasta el piso 20, donde Soluciones Digitales ocupaba una suite en la esquina. La recepcionista me dirigió a la sala de conferencias B, donde me coloqué frente a las ventanas de espaldas a la puerta. Javier entró, llevando su portafolio de cuero, vistiendo su traje más caro. Podía escuchar la confianza en sus pasos, un hombre desesperado que pensaba que la salvación había llegado. «Buenos días», dijo Javier a mi espalda. «Soy Javier Ramírez, director general de Soluciones Digitales. Gracias por considerar nuestra empresa». Me giré lentamente, viendo cómo su rostro se transformaba del entusiasmo profesional al shock total. «Hola, hijo». El portafolio de Javier se deslizó de sus manos, los papeles esparciéndose por la mesa. Su boca se abrió sin sonido, su rostro pasando por la confusión, la incredulidad y el pánico creciente. «Papá, ¿qué haces aquí? Esta es mi reunión de negocios. Estoy esperando a un inversor». «¿En realidad?», dije, acomodándome en la silla principal. «Esta es nuestra reunión de negocios. Yo soy el inversionista, Javier. O más exactamente, soy el nuevo propietario mayoritario de Soluciones Digitales». Deslicé los documentos de propiedad sobre la mesa. Las manos de Javier temblaban mientras leía el lenguaje legal que deletreaba su caída. «Esto es imposible», susurró. «Eres un carpintero. No tienes este tipo de dinero. Tu madre era extraordinaria, hijo. Ella vio cosas que yo estaba demasiado ciego para notar». Abrí la carpeta de investigación de Roberto. Ella también me enseñó sobre proteger lo que construimos juntos. El rostro de Javier se puso pálido mientras revelaba la evidencia. Impresiones de correos electrónicos, registros financieros, quejas de clientes, facturas falsificadas, todo dispuesto cronológicamente. «El sistema de salud», dije. $200,000 por software que nunca entregaste. El banco regional, $150,000 por software de seguridad, que en realidad era un programa de $3,000. Le cambiaste la marca. Papá, puedo explicarlo. La empresa de manufactura. $250,000 para gestión de inventario. Lo subcontrataste en el extranjero por $20,000 y te quedaste con el resto. Mi voz permaneció firme. ¿Cuántos clientes confiaron en ti mientras comprabas vacaciones de lujo para Valeria? La compostura de Javier se quebró. «No es lo que parece, los negocios son complicados. A veces haces promesas para asegurar financiamiento. Robaste a la gente, Javier. Ese sistema de salud todavía espera software para ayudar a los pacientes. La seguridad del banco sigue sin arreglarse debido a tus mentiras. Saqué la evidencia más dañina. Los correos electrónicos de Javier a Valeria jactándose de los clientes estúpidos que pagan por adelantado por promesas. Javier leyó sus propias palabras, los hombros cayendo mientras la realidad se asentaba. La fachada de director general confiado colapsó, dejando solo a un hombre asustado que había construido el éxito sobre la confianza robada. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. Cerré las carpetas y miré a mi hijo. Realmente lo miré. En algún lugar del camino, el niño al que le había enseñado a usar su primera sierra se había convertido en alguien que no reconocía. «Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias, Javier. Me echaste porque pensaste que no tenía poder. Robaste a los clientes por la misma razón. Pero el poder no se trata de autos caros o casas grandes». Caminé hacia la puerta, luego me volví. «Tienes 24 horas para decidir, enfrentar las consecuencias como un hombre, o dejaré que las autoridades decidan por ti. De cualquier manera, los clientes a los que robaste recuperarán su dinero». Javier se quedó sentado solo mientras yo salía, con las manos temblando mientras alcanzaba su teléfono. Finalmente, entendiendo que su padre ya no era el anciano impotente que había descartado. Pasaron 24 horas. Javier nunca llamó. Me senté en la oficina local del FBI frente a la agente Mónica, una mujer de mirada aguda que se especializaba en delitos de cuello blanco.
La carpeta de evidencia de Roberto yacía abierta entre nosotros. «Agente Mónica», dije con firmeza, «mi hijo ha defraudado a múltiples clientes por cientos de miles de dólares». Ella había estado revisando los documentos durante 1 hora, tomando notas. «Señor Ramírez, esta es una evidencia sustancial de fraude electrónico y malversación. Estas cadenas de correo electrónico muestran una clara intención de engañar. Las facturas falsificadas, los informes de progreso falsos. Estamos viendo cargos federales». Asentí, pensando en los trabajadores de la salud que aún esperaban el software, los problemas de seguridad no resueltos del banco, los problemas continuos de la empresa de manufactura. Esos clientes merecen recuperar su dinero y otros posibles víctimas necesitan protección. 2 días después, observé desde el otro lado de la calle cómo 3 camionetas negras se detenían frente al edificio de Javier. Los agentes federales se movieron eficientemente hacia el vestíbulo. El licenciado Guillermo llamó 20 minutos después. «Está sucediendo, Arturo. ¿Están ejecutando la orden?» El arresto salió en las noticias locales. Director de tecnología local arrestado por cargos federales de fraude. Las imágenes mostraban a Javier siendo sacado esposado, con el rostro oculto mientras los reporteros gritaban preguntas. Valeria apareció al fondo aferrando su bolso de diseñador, presa del pánico. Al día siguiente, ella había contratado a su propio abogado, distanciándose públicamente de Javier. El juicio duró 3 meses. Asistí todos los días sentándome en la parte de atrás mientras los fiscales presentaban el caso. Cliente tras cliente testificó sobre promesas rotas, dinero robado, negocios dañados. El abogado de Javier intentó pintarlo como un emprendedor abrumado, cometiendo errores bajo presión. Pero la evidencia era abrumadora. Correos electrónicos jactándose ante Valeria sobre dinero fácil, documentos falsificados. El patrón de aceptar pagos sin cumplir. Cuando llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. El juez fue severo durante la sentencia. «Señor Ramírez, usted defraudó sistemáticamente a clientes confiados, robando dinero destinado a mejorar la seguridad y las operaciones de atención médica. Sus acciones dañaron no solo las finanzas, sino la fe en los negocios honestos. Javier recibió 4 años en una prisión federal y se le ordenó pagar $1.800.000 en restitución. Me senté viendo temblar los hombros de mi hijo mientras la realidad se asentaba. Este era el niño al que le había enseñado a medir 2 veces y cortar 1 vez, a enorgullecerse del trabajo honesto, a construir cosas que duraran. Después de que cayó el mazo, salí. La camioneta de transporte de la prisión esperaba en los escalones del tribunal. A través de las ventanas reforzadas, pude ver la silueta de Javier, ya no el director general confiado, sino un delincuente convicto, comenzando un viaje que había elegido con cada mentira. La camioneta se alejó, llevando a mi hijo hacia consecuencias que esperaba que nunca enfrentara. Mientras estaba parado solo en los escalones del tribunal, viendo el vehículo desaparecer en el tráfico de la ciudad, pensé en la carta de Elena. Ella había visto venir esto hace años y trató de prepararme para el momento en que el amor y la justicia chocarían de la manera más dolorosa posible. Los clientes recuperarían su dinero. El sistema de salud finalmente podría comprar el software que necesitaban. El banco podría abordar sus vulnerabilidades de seguridad. Se había hecho justicia, pero yo todavía era un padre que acababa de ver a su hijo ir a prisión. Tal vez esto es lo que necesita para aprender. Susurré a los escalones vacíos del tribunal. 6 meses después, recibí la primera carta de Javier. Sostuve el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo, reconociendo su letra en la papelería de la prisión. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. «Papá, finalmente entiendo lo que perdí. No solo dinero, sino tu confianza. He tenido 6 meses para pensar en todo y estoy avergonzado, no porque me atraparan, sino porque me convertí en alguien que tú y mamá nunca me criaron para ser». La carta describía su rutina diaria en la instalación federal.
Se había inscrito en carpintería vocacional, el mismo oficio que había tratado de enseñarle de niño cuando era demasiado impaciente para escuchar. El instructor, el señor Rodríguez, me recuerda a ti. Dice mide 2 veces, corta 1 vez. Recuerdo que me decías eso, pero nunca escuché. Siempre tenía prisa por la siguiente cosa, la cosa más grande. 3 semanas después, conduje hasta la prisión para nuestra primera reunión. Javier se veía diferente, entrando a la sala de visitas más delgado, vistiendo caquis estándar en lugar de trajes caros. Pero el cambio más grande estaba en sus ojos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la humildad. «¿Papá?», dijo en voz baja sentándose frente a mí. «Gracias por venir». Javier se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «No espero perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Esos clientes confiaron en mí y les robé. También te robé a ti. Robé al hijo que pensabas que habías criado». «La justicia tenía que cumplirse, hijo», respondí. «Pero sigues siendo mi muchacho». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «He estado escribiendo cartas, papá, a cada cliente que defraudé, no pidiendo perdón. No merezco eso. Solo reconociendo lo que hice, asumiendo la responsabilidad». Me contó sobre el taller de carpintería, cómo el aserrín y las herramientas le recordaban nuestro viejo taller. Cómo estaba aprendiendo paciencia, precisión, el valor del trabajo honesto. «El señor Rodríguez dice que tengo habilidad natural. Supongo que viene de familia. Me está enseñando a hacer muebles, uniones adecuadas, cosas que intentaste enseñarme cuando era demasiado terco. ¿Cuáles son tus planes cuando salgas?». Javier se enderezó. «Quiero trabajar, papá. Trabajo real. Devolver cada centavo que robé, incluso si me lleva toda la vida. Tal vez construcción, carpintería, algo honesto. Construir cosas en lugar de derribarlas». Estudié su rostro en busca de signos de vieja manipulación, pero vi un remordimiento genuino. Un hombre finalmente entendiendo sus acciones. «Espera. El sistema de salud obtuvo su software», le dije. «Me aseguré de ello. El banco también. Todos tus clientes recuperaron su dinero». Javier asintió, con lágrimas corriendo. «Gracias. Sé que fuiste tú, no la orden de restitución. No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo. Era lo correcto». Cuando terminaron las horas de visita, Javier se puso de pie. «Papá, sé que no tengo derecho a pedir. Pero cuando salga, podría tal vez trabajar contigo. Aprender el oficio correctamente esta vez». Miré a mi hijo y vi destellos del niño que una vez había conocido. El que se había perdido en algún lugar del camino. «Ya veremos, Javier. Concéntrate en convertirte en el hombre del que tu madre estaría orgullosa». Conduciendo a casa, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Javier estaba aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en alguien diferente detrás de esos muros. «Elena», dije al auto vacío. «Él está aprendiendo». Pero al entrar en mi camino de entrada, me di cuenta de algo más. La redención de Javier era solo parte de la historia. Elena me había dado más que solo los medios para la justicia. Me había dado la oportunidad de crear algo duradero. Ahora necesito construir algo digno de tu legado. 2 años después, el Centro de Aprendizaje Ramírez abrió sus puertas en una fresca mañana de octubre en la ciudad. Me paré frente al modesto edificio de ladrillo sosteniendo las tijeras ceremoniales, mientras las cámaras de noticias locales capturaban la ceremonia de corte de cinta. El centro había sido construido con la fortuna de inversión de Elena, transformada de números en una pantalla en algo real, algo que ayudaría a las personas a reconstruir sus vidas. «Este centro representa segundas oportunidades», le dije a la pequeña multitud reunida en la acera. «Es para cualquiera que quiera aprender una nueva habilidad, encontrar un trabajo honesto o simplemente descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». En el interior, las aulas estaban equipadas con estaciones de carpintería,
laboratorios de computación y espacios para enseñar habilidades prácticas como reparaciones del hogar y mantenimiento de motores pequeños. El olor a acerrín fresco me recordaba mi viejo taller, pero esta vez representaba esperanza en lugar de soledad. Javier había sido liberado de prisión 3 meses antes. Fiel a su palabra, había pasado su tiempo aprendiendo carpintería y había escrito cartas a cada cliente que había defraudado. Más importante aún, había aprendido algo que no se podía enseñar en ninguna aula: humildad. «Señor Pérez», dijo Javier pacientemente a un ex trabajador de fábrica de 70 años, «intentemos ese archivo adjunto de correo electrónico una vez más. No hay prisa, tenemos todo el día». Observé desde la puerta cómo Javier guiaba al hombre mayor, a través de la clase de conceptos básicos de computación. El director general arrogante, que una vez se jactó de clientes estúpidos, había desaparecido, reemplazado por alguien que entendía que enseñar requería paciencia y cuidado genuino. Nuestra primera clase de graduados había sido pequeña, 12 estudiantes de entre 55 y 78 años. Pero cada uno de ellos había encontrado empleo o iniciado su propio pequeño negocio. La señora Ortiz ahora dirigía un exitoso servicio de reparación de muebles. Roberto Martínez había lanzado un negocio de mantenimiento que se mantenía con la agenda llena. «Papá», dijo Javier durante nuestro descanso para el almuerzo, «la señora López quiere saber si podemos agregar una clase de costura el próximo semestre. Ella cree que hay demanda de servicios de alteraciones y remiendos». Asentí, tomando nota. Javier se había convertido en mi coordinador de programa no oficial, y sus ideas siempre eran prácticas y reflexivas. Trabajar juntos había reconstruido lentamente la confianza entre nosotros, no a través de grandes gestos, sino a través de un propósito compartido y pruebas diarias de su carácter cambiado. «Esa es una buena idea», dije. «Tu madre siempre decía que la comunidad necesitaba más lugares donde la gente pudiera aprender habilidades prácticas». Al final del día, después de que el último estudiante se había ido y Javier se había ido a casa a un pequeño apartamento, me senté en mi oficina mirando la fotografía enmarcada en mi escritorio. Elena me devolvía la sonrisa desde el día de nuestra boda, con los ojos brillantes con la misma sabiduría que había guiado sus inversiones secretas hace décadas. El centro era más que una simple instalación de entrenamiento. Era la prueba de que el dinero podía transformarse en algo significativo. Cada estudiante que aprendía una nueva habilidad, cada persona que encontraba trabajo, cada pequeña empresa que comenzaba aquí, era parte del verdadero legado de Elena. «Gracias, Elena», le susurré a la fotografía. «Tu legado vive, no en dinero, sino en segundas oportunidades». Afuera, las luces nocturnas de la ciudad comenzaban a parpadear. Mañana traería nuevos estudiantes, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para que las personas reconstruyan sus vidas con dignidad y propósito. El centro de aprendizaje Ramírez se había convertido exactamente en lo que Elena había imaginado: un ancla para las personas que necesitaban estabilidad, un lugar donde el trabajo honesto era valorado, y donde las segundas oportunidades no solo eran posibles, estaban garantizadas. Mirando hacia atrás en mi viaje, me di cuenta de que a veces las lecciones más difíciles provienen de las personas que más amamos. Mi historia no se trata solo de traición o venganza. Se trata de entender que las historias reales como la mía suceden todos los días cuando las familias son destrozadas por la codicia y las prioridades equivocadas. No seas como era Javier. No dejes que el éxito te ciegue ante lo que realmente importa. He escuchado innumerables historias de vida de otros hombres de mi edad, y todas hacen eco de la misma verdad. El dinero cambia a las personas, pero el carácter las define. Cuando Javier me echó de mi casa, pensó que estaba eliminando un obstáculo. Lo que no se dio cuenta fue que estaba destruyendo los cimientos de todo lo que habíamos construido juntos. Pero esto es lo que aprendí, y lo que quiero que cada padre e hijo entiendan. Dios tiene una manera de convertir nuestros momentos más oscuros en oportunidades para la redención.
Cuando encontré la carta de Elena y descubrí sus inversiones, supe que Dios me estaba dando las herramientas, no solo para la justicia, sino para la sanación. Y cuando Javier finalmente aprendió la humildad detrás de los muros de la prisión, vi la mano de Dios trabajando de maneras que nunca esperé. Las historias de los abuelos que más importan no tratan sobre riqueza o éxito, tratan sobre segundas oportunidades y el coraje para reconstruir lo que se ha roto. Estas historias reales nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo, el perdón sobre la amargura. Por eso comparto estas historias, porque la verdadera sabiduría proviene de la experiencia vivida. ¿Mi consejo? No esperes a una crisis para mostrarle a tu familia lo que significan para ti. No dejes que la codicia envenene las relaciones que deberían importar más. Y recuerda que a veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de corregir las cosas. Estas historias verdaderas nos enseñan que la redención siempre es posible. ¿Cuál es tu historia de segunda oportunidad? Compártela en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras de perdón familiar y encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Todas las noches, mi hijo decía que estaba trabajando en su auto en el garaje. A las 3 de la mañana, escuché un fuerte estruendo y su voz susurrando: «Que el viejo no se entere». Me escondí y lo vi cargar una bolsa pesada en su camioneta. Cuando la bolsa se abrió, me quedé helado al ver lo que me había estado ocultando. Presiona suscribirse y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia estaba ocultando algo tan grande? Siempre he tenido el sueño ligero. A los 65 años, dirigir Antigüedades Don Ricardo en el distrito histórico de la ciudad colonial durante 40 años te enseña a escuchar los problemas. Pero esa noche de noviembre, algo me despertó que no tenía nada que ver con mis preocupaciones habituales. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Nuestra vieja casa colonial estaba tranquila, excepto por los sonidos familiares del asentamiento. Mi esposa, Cecilia, había fallecido hace 3 años, dejándonos solo a Santiago y a mí en este gran lugar en la calle principal. Entonces lo escuché. Un golpe ahogado desde el garaje seguido por el arranque de la camioneta de Santiago. Mi corazón se aceleró. Santiago, de 35 años, y trabajando en el Museo del Patrimonio Cultural, siempre había sido responsable. Las salidas en camioneta a las 3 de la mañana no eran su estilo. Me deslicé hacia la ventana del dormitorio que daba al patio lateral. Lo que vi me provocó un escalofrío por la espalda. Santiago se movía entre el garaje y su camioneta, llevando una pesada bolsa de lona, del tipo que usábamos en mi tienda para transportar piezas delicadas. Se movía con cuidado como alguien que evita ser detectado. La luz del garaje proyectaba sombras a través del camino de entrada. El rostro de Santiago parecía tenso mientras subía la bolsa a la caja de la camioneta. Por un momento, la lona se abrió. Incluso desde la ventana de mi segundo piso, pude ver el inconfundible brillo de la plata. Piezas antiguas genuinas. Había un marco ornamentado, definitivamente del siglo XVIII por el dorado. Mi ojo entrenado captó plata de la era colonial que hacía latir con fuerza el corazón de los coleccionistas. Pero esto es lo que hizo que mi estómago cayera. Algunas piezas me parecían familiares. ¿Ese servicio de té de plata? ¿No era esa la reproducción que estaba en la vitrina de mi tienda? Y ese marco se veía exactamente como uno de mi trastienda. Santiago hizo 2 viajes más, llevando bolsas y bultos envueltos. Con cada carga, mi confusión se profundizaba. Si estos eran de mi tienda, ¿por qué sacarlos a escondidas a las 3 de la mañana? Más preocupante aún, había artículos que no reconocía, piezas valiosas que parecían pertenecer a un museo. ¿Un museo como el Museo del Patrimonio donde trabajaba mi hijo? Santiago cerró la puerta trasera y se quedó mirando hacia la casa. Me alejé de la ventana instintivamente. Cuando volví a mirar, se estaba alejando. Los faros desaparecieron por la calle principal.
Me quedé allí 10 minutos más, con la mente corriendo a través de posibilidades inquietantes. Santiago tenía llaves de mi tienda, conocía los códigos de seguridad, tenía mi total confianza, pero también tenía acceso a la colección del museo, piezas que valían cientos de miles. Volví a la cama, pero no pude dormir. Cuando su camioneta regresó una hora después, escuché pasos cuidadosos en las escaleras, la puerta de su habitación cerrándose suavemente. Mi hijo, que nunca había tomado una barra de chocolate sin permiso, acababa de cargar lo que parecían antigüedades robadas en su camioneta. Santiago siempre había sido mi orgullo y alegría. Ahora lo estaba viendo hacer algo que podría destruir todo lo que habíamos construido. La mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Tenía que averiguar qué estaba pasando. La mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Y para las 8 de la mañana, ya estaba abajo abriendo Antigüedades Don Ricardo. El olor familiar a cera para madera vieja y cuero envejecido generalmente me traía consuelo, pero hoy todo se sentía diferente. Caminé directamente a la trastienda donde guardaba mis piezas más valiosas. Mis manos temblaban mientras sacaba mi libro de inventario. El mismo libro encuadernado en cuero que había usado durante 20 años. Faltaban 4 piezas. El servicio de té, desaparecido. Un marco de caoba del siglo XVIII que había estado guardando para el comprador adecuado. Desaparecido. Un juego de candelabros de plata colonial que había estado en mi familia durante generaciones. Desaparecido. Y lo más preocupante, un tazón de peltre que pertenecía a la abuela de Cecilia, irreemplazable y definitivamente no a la venta. Miré los espacios vacíos tratando de encontrar sentido a lo que había presenciado en la oscuridad. Santiago tenía acceso a todo. Sabía dónde guardaba las llaves. Entendía el valor de cada pieza. Pero, ¿por qué las tomaría? La puerta principal sonó exactamente a las 9 de la mañana. La puntualidad de Santiago siempre había sido admirable hasta hoy, cuando se sintió casi una burla. «Buenos días, papá». Su voz sonaba tensa. «Estás aquí temprano». Me giré lentamente, estudiando el rostro de mi hijo. Ojeras, manos inquietas, evitando el contacto visual. Este no era el Santiago que había criado. «Tenemos que hablar sobre anoche». La taza de café de Santiago se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿Anoche? A las 3:17 de la mañana. Te vi cargando bolsas desde nuestro garaje. Di un paso más cerca. «Santiago, ¿dónde están mis antigüedades?» Su rostro se puso pálido. Luego se sonrojó. «Papá, puedo explicarlo». «Entonces explica. Me faltan 4 piezas valiosas y tú eres la única otra persona con acceso». Santiago dejó su café y se pasó ambas manos por el cabello, un hábito nervioso desde la infancia. «No es lo que piensas. No estaba robando». «¿Entonces qué?» «Las estaba moviendo a un lugar seguro. Para un proyecto del museo». Las palabras salieron precipitadas, ensayadas. «El Museo del Patrimonio está trabajando en una iniciativa de seguridad. Estamos reubicando temporalmente piezas de alto valor de colecciones privadas para protegerlas de una presunta red de robo». Lo miré fijamente. ¿Una red de robo? 3 tiendas de antigüedades han sido golpeadas este mes. Trabajos profesionales. El museo ofreció almacenamiento seguro hasta que la policía atrape a quien lo esté haciendo. Sonaba plausible, casi. Pero algo en la voz de Santiago hizo que mi estómago se revolviera. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué escabullirse a las 3 de la mañana? No quería preocuparte. El museo dijo que la discreción era crucial. Cuanta menos gente supiera sobre las reubicaciones, mejor». La puerta principal sonó de nuevo. «Santiago, ¿estás aquí?» Natalia entró, e incluso después de 2 años de matrimonio con mi hijo, todavía llamaba la atención. Alta, elegante, con cabello castaño rojizo atrapando la luz de la mañana a través de las ventanas. «Oh, don Ricardo». Ella sonrió cálidamente, besando mi mejilla. «No te esperaba aquí tan temprano». «Revisión de inventario», dije con cuidado. Natalia miró entre nosotros, su sonrisa vacilando. «¿Está todo bien?»
Papá me vio cargando las antigüedades anoche, dijo Santiago en voz baja. La expresión de Natalia cambió a comprensión, luego, alivio. Gracias a Dios, Santiago ha estado preocupado por mantener el secreto del proyecto del museo. Le dije que debería haber explicado todo desde el principio. Se volvió hacia mí, con ojos verdes serios. «Don Ricardo, Santiago está haciendo algo maravilloso». El Museo del Patrimonio identificó una sofisticada red de robo dirigida a coleccionistas y comerciantes. Están ofreciendo almacenamiento seguro hasta que los criminales sean atrapados. El museo insistió en la discreción. Continuó apretando mi brazo suavemente. La policía cree que los ladrones tienen información privilegiada. Alguien que sabe qué tiendas tienen inventario valioso. Miré entre ellos. Santiago asintió con seriedad. Tus piezas están más seguras allí, papá. Seguridad de última generación, control climático, todo. Natalia sonrió de nuevo. Santiago planeaba decírtelo hoy de todos modos. El periodo de almacenamiento casi ha terminado. Quería creerles. El instinto paternal decía, confía en tu hijo. Pero algo me molestaba, algún detalle que no encajaba. ¿Cuándo las recupero? Pronto, dijo Santiago, muy pronto. Asentí lentamente, dejando que sus explicaciones se asentaran sobre mis dudas. Tal vez 40 años en antigüedades me habían hecho demasiado sospechoso. Tal vez estaba siendo paranoico. Pero 2 horas más tarde, mi mundo colapsaría por completo. 2 horas más tarde, mi mundo colapsó por completo. 3 golpes secos resonaron en antigüedades, don Ricardo. A través de la ventana, vi una patrulla de policía que ya atraía miradas de los turistas de la calle principal. Policía de la ciudad. Necesitamos a Santiago. El oficial principal, de rostro severo y unos 40 años, levantó un documento oficial. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones y los vehículos registrados a nombre de Santiago. Estamos investigando el robo del Museo del Patrimonio. Las palabras golpearon como un golpe físico. Debe haber algún error. ¿Es esa la camioneta de Santiago? Asentí, aturdido, pensando en esas bolsas que lo había visto cargar 8 horas antes. Los oficiales se movieron por mi tienda con eficiencia practicada, fotografiando todo, verificando números de serie. Los clientes salieron silenciosamente. El trabajo de mi vida se había convertido en una escena del crimen. Santiago llegó mientras terminaban de registrar su camioneta. ¿Papá? ¿Qué? Se detuvo al ver los autos de policía, la multitud reunida. Santiago, estás bajo arresto por robo de propiedad cultural. ¿Qué? No, ha habido un error. Pero no lo había. En la camioneta de Santiago, envueltos en tela de museo, encontraron 6 piezas del Museo del Patrimonio. Plata del siglo XVIII, pinturas coloniales, artefactos que valían cientos de miles. Mezclados con ellos estaban mis 4 antigüedades perdidas. Santiago. ¿Cómo es esto posible? Vi cómo le leían sus derechos. Papá, puedo explicarlo. Su voz se quebró. Esto no es lo que parece. Natalia llegó mientras esposaban a Santiago, corriendo frenéticamente en tacones, empujando a los curiosos. «Santiago, oh Dios mío, ¿qué está pasando?» Cuando vio las esposas, sollozó. Sonaba completamente genuino. «Oficiales, por favor, ha habido un terrible error. Señora, retroceda. Santiago me habló». Santiago miró a su esposa con pura angustia. «Natalia, lo siento. Lo siento mucho. Lo siento ¿por qué? Me estás asustando». La actuación fue impecable. Natalia agarró el brazo de Santiago mientras se lo llevaban, con lágrimas corriendo, la voz quebrándose con aparente confusión y terror. «Don Ricardo, haz algo. Llama a un abogado». Me quedé congelado viendo a mi hijo ser cargado en un auto de policía como un criminal común. Los teléfonos salieron grabando el espectáculo. 40 años construyendo mi reputación, y ahora esto. «Lo necesitaremos en la estación para interrogarlo, señor», me dijo el oficial. Los autos de policía se alejaron con Santiago. La multitud se dispersó, ya difundiendo noticias a través del Distrito Unido de la ciudad. Para la noche,
Todos sabrían que Santiago había sido arrestado por robo. Natalia estaba parada en la acera viendo desaparecer los autos, con los hombros temblando por los sollozos. Estaba a punto de consolarla cuando se dio la vuelta. Por solo 2 segundos, cuando pensó que nadie estaba mirando, vi su rostro. Las lágrimas permanecían, pero sus ojos estaban completamente fríos, calculadores. Sin dolor, sin shock, sin confusión, solo satisfacción. Me atrapó mirando e inmediatamente volvió a ser la esposa devastada, pero yo había visto suficiente. Esa noche no pude dormir. Algo estaba muy mal con Natalia. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de revolcarme en el shock, iba a averiguar la verdad sobre mi nuera. Había pasado 40 años construyendo relaciones en la comunidad de antigüedades. Era hora de usarlas. Mi primera llamada fue a doña Marta en Antigüedades El Palmar. Habíamos intercambiado piezas e información desde los años 70. Marta, soy Ricardo. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre Natalia, mi nuera? Una pausa. Natalia. La pelirroja, no puedo decir que lo haya hecho. ¿Por qué? Solo curiosidad sobre sus antecedentes. Ha sido familia durante 2 años, pero no sé mucho sobre su pasado. 3 llamadas más a comerciantes no arrojaron nada. Natalia nunca había estado involucrada en la escena de antigüedades de la ciudad antes de casarse con Santiago. Para alguien casada con un curador de museo y viviendo con un comerciante de antigüedades, eso parecía extraño. Luego, recurrí a las redes sociales. Los perfiles de Natalia estaban perfectamente curados. Hermosas fotos de ella y Santiago en restaurantes, galerías, eventos de museos. Pero desplazándome hacia atrás a través de 2 años y medio de publicaciones, algo me llamó la atención. No había nada antes de Santiago. Ni amigos de la universidad, ni fotos familiares, ni historia. Su historia en las redes sociales comenzaba exactamente cuando empezó a salir con mi hijo. Saqué los álbumes de fotos de Santiago. Allí, inscripción de su primera cita. Natalia y yo en la plantación Magnolia, 15 de septiembre, hace 2 años y medio. Revisé los registros de empleo de Santiago. Había comenzado en el Museo del Patrimonio el 1 de septiembre, hace 2 años y medio. 2 semanas. Natalia conoció a Santiago solo 2 semanas después de que él comenzara su trabajo en el museo. Coincidencia. Mis 40 años en el negocio me habían enseñado a desconfiar de las coincidencias que involucraban objetos valiosos y mujeres atractivas. Necesitaba más información y sabía a quién preguntar. Doña Rosa vivía al lado. Una mujer vivaz de 80 años que había estado observando el vecindario desde hace décadas. La encontré podando rosas con precisión quirúrgica. Doña Rosa, ¿ha notado algo inusual sobre Natalia últimamente? Sus ojos se agudizaron. Es curioso que preguntes. He estado preguntándome sobre esa chica durante meses. ¿Qué quiere decir? Ha estado teniendo reuniones en ese café de la calle principal con mesas al aire libre. Pasé por allí para mi club de lectura de la biblioteca. ¿Reuniones con quién? Hombres. Siempre diferentes pero similares. Trajes caros, relojes elegantes, apariencia pulida. Sin embargo, no turistas. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo lo sabe? Los turistas no tienen conversaciones de negocios serias. Estas eran intensas. Inclinándose cerca, tomando notas, intercambiando sobres. Sobres. Pequeños. Efectivo o documentos, tal vez. Doña Rosa cortó otra rosa. Ella siempre miraba a su alrededor nerviosamente, comprobando si alguien estaba mirando. ¿Cuánto tiempo? ¿Al menos 6 meses? Lo noté porque se arreglaba para citas de café, pero le decía a Santiago que estaba haciendo mandados o reuniéndose con amigas. Mi boca se secó. Ella mintió. Constantemente. Una vez la escuché decirle a Santiago que estaba comprando comestibles, pero acababa de verla regresar de la calle principal sin bolsas. Doña Rosa me fijó con una mirada firme. Ricardo, algo en esa chica nunca me pareció bien. Es demasiado perfecta, demasiado encantadora.
Las personas que se esfuerzan tanto por ser agradables, generalmente ocultan algo. Agradecí a doña Rosa y caminé a casa con la mente corriendo. Reuniones secretas con extraños, mentiras sobre el paradero. Historia en redes sociales comenzando exactamente cuando conoció a Santiago. Necesitaba saber quién era realmente Natalia. Necesitaba ayuda profesional y sabía exactamente a quién llamar. Héctor había sido detective de la policía durante 25 años antes de comenzar su firma de investigación privada. Nos habíamos conocido cuando me ayudó a rastrear recuerdos robados de la guerra civil. Si alguien podía descubrir la verdad sobre Natalia, era Héctor. Su oficina estaba en una casa convertida. Todo pisos de madera noble y ventiladores de techo perezosos. Ricardo, me alegra verte, aunque lamento las circunstancias. Héctor tenía unos 50 años, delgado, con la mirada firme de alguien que había pasado años leyendo mentiras. Dime qué necesitas. Le expliqué todo. El arresto de Santiago, las misteriosas antigüedades, las explicaciones de Natalia, las observaciones de doña Rosa sobre reuniones secretas. Héctor tomó notas haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó. ¿Crees que la esposa está involucrada? Creo que ella no es quien dice ser. Dame 48 horas. Héctor llamó a la tarde siguiente con voz sombría. Ricardo, necesitas venir. Lo que encontré es más grande de lo esperado. Una hora después, me senté frente a Héctor mientras extendía fotografías y documentos sobre su escritorio, como evidencia de un juicio por asesinato. Natalia no existe, dijo sin preámbulos. Al menos no la versión con la que se casó tu hijo. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir? La mujer en tu casa es Natalia Soria. Antecedentes penales en Florida. Fraude, robo de identidad, conspiración. Cumplió 18 meses en prisión federal hace 3 años. Héctor deslizó una foto policial sobre el escritorio. Definitivamente Natalia, pero más dura, con el cabello más corto y esos ojos fríos que había vislumbrado después del arresto de Santiago. Prisión federal. Red de robo de arte. Cosas de alta gama, pinturas, esculturas, antigüedades. Se dirigen a coleccionistas ricos. Casas de subastas trabajando meses para preparar trabajos individuales. La habitación dio vueltas. ¿Y se casó con mi hijo? Se pone peor. Héctor sacó otro archivo. Su red sigue activa. Operación internacional moviendo arte robado a través de redes de comerciantes. El FBI los ha estado rastreando durante años. ¿Ella todavía está involucrada? Se casó con Santiago específicamente para tener acceso a la escena artística de la ciudad. Tu tienda, su museo, cobertura perfecta. Acceso legítimo a objetos de valor. Conocimiento de seguridad interna. Marido respetable por encima de toda sospecha. Miré la foto policial recordando cómo me había encantado desde el primer día. Siempre interesada en mi inventario. Preguntando sobre procedencia y valores. Fomentando la carrera museística de Santiago. Elogiando su experiencia. 2 años y medio de preparación, dije en voz baja. Compromiso serio con una estafa. Héctor se inclinó hacia adelante. Esos hombres que la señora Ashford vio a Natalia reuniéndose. Le mostré fotos de asociados conocidos. Ella identificó a 2. Mi sangre se heló. Están aquí. Meses ahora. Estableciendo operaciones. Identificando objetivos. La expresión de Héctor se oscureció. Tu hijo no es un criminal, Ricardo. Es un chivo expiatorio. Natalia lo manipuló desde el primer día, moviendo piezas, accediendo a áreas restringidas, proporcionando información. Cuando llegara el arresto, adivina quién tendría la evidencia. El alcance de la traición golpeó como un golpe físico. La confusión de Santiago durante el arresto. Disculpas desesperadas. Shock genuino al encontrar bienes robados. Todo real. Ella lo incriminó. Distracción clásica. Mientras todos se concentran en el curador corrupto del museo, los verdaderos criminales desaparecen con millones en arte robado.
Santiago estaba sentado en la cárcel, probablemente todavía tratando de entender cómo su vida colapsó. Mi hijo, que nunca había hecho trampa en un examen, enfrentando cargos federales porque amaba a la mujer equivocada. ¿Qué hacemos? Héctor reunió los archivos. Normalmente diría policía local, pero la gente de Natalia es sofisticada. Han cubierto bien sus huellas. La policía local podría carecer de recursos para operaciones internacionales de robo de arte. ¿Entonces qué? Ayuda federal. Equipo de delitos de arte del FBI específicamente. Han cazado esta red durante años. Héctor me miró a los ojos. Pero una vez que hagas esa llamada, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en una investigación federal, y todos, incluido Santiago, se vuelven parte de ella. Me levanté lentamente sintiendo cada uno de mis 65 años. Santiago necesitaba ayuda, pero yo necesitaba un poder mayor que cualquier cosa que pudiera proporcionar. Mi hijo necesitaba ser salvado, y yo iba a salvarlo. La oficina de campo del FBI en la ciudad era todo concreto y vidrio a prueba de balas diseñado para intimidar. Nunca había imaginado cruzar esas puertas voluntariamente llevando evidencia sobre mi propia nuera. La seguridad fue minuciosa. Detectores de metales, guardias que parecían poder levantar camiones. Después de explicar mi propósito, esperé 40 minutos antes de que apareciera la agente Gabriela. De unos 40 y tantos años, ojos azules agudos, cabello prematuramente gris en una cola de caballo sensata. Su apretón de manos fue firme. Todo negocios. Señor, usted tiene información sobre operaciones de robo de arte. Mi nuera es parte de una red internacional de contrabando, y mi hijo está en la cárcel por sus crímenes. La expresión de la agente Gabriela no cambió, pero capté un parpadeo de interés. ¿Hablemos en privado? Su oficina estaba amueblada de manera espartana. Escritorio del gobierno, computadora, paredes cubiertas con fotografías de obras de arte robadas, pinturas, esculturas, antigüedades, todas marcadas como recuperadas o desaparecidas en rojo. Extendí los archivos de Héctor sobre su escritorio, explicando todo, desde las carreras de medianoche de Santiago, hasta las reuniones secretas de Natalia, y su momento sospechoso en nuestras vidas. La agente Gabriela estudió cada documento, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó. Señor, acaba de entregarme nuestra mayor oportunidad en 3 años. Conoce a Natalia. Natalia Soria ha estado en nuestra lista de vigilancia desde su liberación de prisión. Lo que no sabíamos era su ubicación o estado operativo. Ella sacó un archivo grueso. Ella es una jugadora clave en la red de coleccionistas, operación internacional de robo y contrabando de arte. Mi estómago se revolvió. Internacional. Más de 50 millones robados en 6 países. Robos a museos, colecciones privadas, estafas de subastas. Paciente sofisticada, extremadamente peligrosa. ¿Peligrosa cómo? La expresión de la agente Gabriela se oscureció. 2 posibles testigos murieron en aparentes accidentes. Dueño de galería en Miami, coleccionista en Atlanta. Sospechamos asesinato. La habitación se sentía fría. Esta mujer ha estado viviendo en mi casa 2 años, usando a su hijo como cómplice involuntario mientras planeaban su próxima operación. La escena artística de la ciudad vale millones. Objetivo perfecto. Puede ayudar a Santiago. Si nos ayuda, necesitamos evidencia de conspiración activa, confesiones grabadas, documentación operativa, prueba de red. Ayudar. Usted se convierte en nuestro hombre infiltrado. Natalia no sabe que la hemos identificado. Usted es solo el padre confundido de Santiago, probablemente desesperado por respuestas. Mi boca se secó. ¿Quiere que me acerque a ella? Ofrezca ayudarla. Diga que ha descubierto las actividades de Santiago. Comprenda que el negocio de antigüedades podría ser valioso para su operación. Ella nunca creerá eso. Usted tiene 65 años, es viudo y ve a su hijo enfrentar cargos federales. Podría ser un hombre que lo ha perdido todo dispuesto a hacer cualquier cosa por su muchacho. O darse cuenta de que hay dinero en los mercados grises. La agente Gabriela sacó un dispositivo de grabación, del tamaño de un botón.
Bueno, ¿por qué está posicionado? Equipos de respaldo. Haga que hable sobre planes, asociados, operaciones. Si ella sospecha, por eso tendremos respaldo cerca. El tono práctico llevaba una advertencia subyacente. Señor, no mentiré. Esto es peligroso. Esta gente mata para proteger operaciones. Pensé en Santiago en la cárcel, preguntándose cómo su padre podía creerlo un criminal. Sobre los ojos fríos de Natalia cuando estaba desprevenida. Sobre 40 años construyendo un negocio honesto destruido por mentiras. ¿Qué hago? La agente Gabriela sonrió por primera vez. Convenza a Natalia de que quiere unirse a su equipo. Hágale creer que traicionará todo lo que ha defendido para salvar a su hijo. Me entregó su número directo. ¿Puede hacer eso? Me guardé la tarjeta en el bolsillo y me levanté. Agente Gabriela, he pasado 40 años leyendo a la gente en antigüedades. Sé cuando alguien me vende falsificaciones. Y ahora es mi turno de ser el vendedor. Esa noche me preparé para la reunión más peligrosa de mi vida. A las 9 de la noche hice la llamada que salvaría a mi hijo o me mataría. Natalia, soy Ricardo. Necesito verte esta noche en la tienda. Una pausa. Don Ricardo, es tarde. ¿No puede esperar esto? Se trata de Santiago. Sobre lo que realmente estaba haciendo. Dejé que la desesperación se deslizara en mi voz. Lo sé, Natalia. Lo sé todo. Pausa más larga. Estaré allí en 20 minutos. Revisé el dispositivo de grabación de la agente Gabriela. Del tamaño de un botón, invisible una vez colocado. Los equipos del FBI estaban posicionados alrededor de la calle principal, pero se sentían a kilómetros de distancia mientras esperaba en mi tienda a oscuras. Natalia llegó exactamente a tiempo, con los tacones haciendo clic antes de tocar. Perfecta como siempre. Abrigo elegante, cabello peinado, expresión preocupada. Ricardo, sonabas molesto. ¿De qué se trata esto? Cerré la puerta con llave y señalé hacia la oficina trasera. Necesitamos privacidad. Ella me siguió, pero noté que sus ojos escaneaban las líneas de visión, las rutas de escape. Hábitos profesionales. Oh, siéntate. Me acomodé detrás de mi escritorio proyectando ser un anciano roto. He estado pensando desde el arresto de Santiago. Todos lo hemos hecho. Ha sido horrible. ¿Lo ha sido o es exactamente lo que planeaste? Algo cambió en su postura. No sé a qué te refieres. Creo que sí lo sabes. 2 años y medio de planificación. Conocer a Santiago 2 semanas después de que comenzara el trabajo en el museo. Su máscara se deslizó ligeramente. Ricardo, no estás pensando con claridad. Más claramente que en meses. Saqué el archivo de Héctor. Natalia Soria. Prisión federal. Conspiración de robo de arte. Ella se quedó quieta. Solo quedaron los sonidos del asentamiento del viejo edificio. ¿Cómo? ¿Importa? La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Natalia calculó sopesando opciones. ¿Qué quieres? A mi hijo fuera de la cárcel y una compensación por ser engañado. ¿Compensación? Usaste mis conexiones, la reputación de mi tienda. Santiago va a prisión por tus crímenes. Dame una parte de las ganancias. Ella se rió como si se rompiera un cristal. ¿Crees que puedes chantajearme? Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Necesitas acceso legítimo al mercado de la ciudad. Alguien que conozca a los coleccionistas débiles, la seguridad de las casas de subastas. Me recliné. Necesito dinero para la defensa de Santiago. Natalia me estudió y luego sonrió lentamente. Siempre sospeché que eras más inteligente de lo que parecías. Lo suficientemente inteligente para saber cuándo estoy vencido. Santiago está acabado. Yo no tengo por qué estarlo. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Asociación. Dime qué buscas realmente. Te ayudo a conseguirlo. Haces que los cargos de Santiago desaparezcan. Dame un porcentaje. Natalia sacó su teléfono. Envió un mensaje de texto rápido. Los cargos de Santiago no pueden desaparecer.
pero pueden ser redirigidos. ¿Redirigidos cómo? Hacer que parezca que fue coaccionado por alguien más. Su sonrisa se volvió depredadora. Alguien como tú. Padre desesperado que obligó a su hijo a robar a su empleador. Mi sangre se heló. Ese no era el plan, pero es lo que está pasando. A menos que prefieras la celda de la prisión federal de Santiago. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro íntimo. ¿Quieres saber la parte hermosa? Ricardo, Santiago nunca sospechó nada. Pasé 2 años haciendo que se enamorara tan profundamente. Haría cualquier cosa que le pidiera. Mover inventario después de horas por razones de seguridad. Acceder a áreas restringidas del museo para proyectos especiales. Estaba tan ansioso por impresionarme. Lo manipulaste. Lo destruí. Pura satisfacción en su voz. Y cuando llegó el momento, hice una llamada anónima a la policía sobre actividad sospechosa en antigüedades, don Ricardo. Santiago estaba tan confundido cuando encontraron bienes robados en su camioneta. Seguía diciendo que solo estaba ayudando a su esposa con negocios del museo. Afuera se cerraron puertas de autos. Múltiples vehículos. La sonrisa de Natalia se ensanchó. ¿Realmente pensaste que no sabía que intentarías algo? 3 hombres grandes con trajes caros entraron por mi puerta sin llamar. Caballeros, dijo Natalia agradablemente. Conozcan al padre de Santiago. Ha estado haciendo demasiadas preguntas. El más grande se crujió los nudillos. ¿Deberíamos llevarlo a algún lugar privado? Natalia me miró con esos ojos fríos. No hay necesidad. Tu hijo está en la cárcel, Ricardo. No queda nadie para protegerte. Se puso de pie lentamente saboreando el momento. Es hora de enviarte en tu camino. Había escuchado todo lo necesario para salvar a Santiago, pero tal vez no viviría para usarlo. Natalia asintió al hombre más grande. Hazlo rápido y limpio. Él metió la mano dentro de su chaqueta y vi el brillo metálico del cañón de un arma. Esto era todo. Estaba a punto de morir en mi propia tienda rodeado de 40 años de antigüedades cuidadosamente recolectadas. Hice lo único que se me ocurrió. Corrí. Volcando la silla de mi escritorio, corrí hacia el frente de la tienda, zigzagueando entre vitrinas y muebles. Detrás de mí, escuché a Natalia maldecir, y los pasos pesados de sus matones persiguiéndome. «¡No dejen que llegue a la calle!», gritó ella. El segundo pistolero apareció en la puerta principal, bloqueando mi ruta de escape. Su arma ya estaba desenfundada, apuntando directamente a mi pecho. Fin de la línea, viejo. Estaba atrapado entre asesinos armados en mi propia tienda, sin ningún lugar a donde correr. El dispositivo de grabación se sentía como un peso de plomo contra mi pecho. Toda esa evidencia, toda esa prueba de la inocencia de Santiago a punto de morir conmigo. Entonces las ventanas delanteras explotaron hacia adentro. FBI. Suelten sus armas. La agente Gabriela entró a través del vidrio roto como un ángel vengador con su arma de servicio, atrayendo agentes de respaldo, inundando detrás de ella. Simultáneamente, la puerta trasera se abrió de golpe cuando más agentes federales invadieron la tienda. Agentes federales al suelo ahora. El pistolero en la puerta principal giró hacia la nueva amenaza y me lancé detrás de un armario de la era de la guerra civil, cuando comenzó el tiroteo. Terminó en segundos. Aplicación de la ley profesional contra criminales callejeros. No hubo competencia. El crujido agudo de los disparos, los comandos gritados, el choque de muebles volcándose. Luego, un repentino silencio. Frente despejado, parte trasera despejada. Sospechosos caídos. Me asomé alrededor del armario para ver a 2 de los hombres de Natalia en el suelo, con las manos atadas con bridas a la espalda. El tercero estaba siendo tratado por un paramédico por lo que parecía una herida en el hombro. Natalia misma estaba presionada contra la pared trasera. El arma de la agente Gabriela apuntaba a su centro. Natalia Soria está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, crimen organizado de robo de arte y unos 15 cargos federales más. Voy a disfrutar leyéndoselos.
No pueden probar nada, gruñó Natalia, pero su compostura finalmente se había roto por completo. Desaparecida estaba la elegante socialité. Esta era la prisionera federal, la criminal de carrera, la depredadora que destruyó la vida de mi hijo por lucro. En realidad podemos. La agente Gabriela sonrió sombríamente. El dispositivo de grabación del señor Ricardo captó toda su confesión, incluida la parte donde admitió haber incriminado a Santiago y ordenado el asesinato de su padre. El rostro de Natalia se puso blanco mientras las esposas hacían clic al cerrarse. Natalia Soria, continuó la agente Gabriela, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal federal de justicia. Mientras se la llevaban, Natalia me miró a los ojos una última vez. La máscara había desaparecido por completo ahora. Solo odio frío y la furia de una depredadora cuyo largo juego finalmente había sido expuesto. Esto no ha terminado, siseó. Sí, lo ha hecho, respondí en voz baja. La agente Gabriela se me acercó mientras el equipo de la escena del crimen comenzaba a procesar mi tienda destruida. Señor Ricardo, ¿está herido? Negué con la cabeza, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. La grabación. ¿Consiguió todo? Cada palabra. Confesión de robo de arte, conspiración, manipulación de Santiago, ordenar su asesinato. Está todo ahí. Ella enfundó su arma. Hemos estado tratando de obtener evidencia como esta sobre la red de coleccionistas durante 3 años. Lo que hizo esta noche los encerrará por décadas. ¿Y Santiago? La expresión de la agente Gabriela se suavizó. Santiago será liberado mañana por la mañana. Todos los cargos retirados. La grabación deja claro que fue una víctima involuntaria de un elaborado juego de estafa. El alivio me inundó tan poderosamente que tuve que sentarme en una silla cercana. Él es realmente libre. Él es realmente libre. Señor, su hijo va a necesitar tiempo para procesar lo que le sucedió. 2 años y medio de manipulación psicológica no sanan de la noche a la mañana. Pero está vivo, es inocente, y se va a casa. Miré alrededor de mi tienda. Ventanas rotas, muebles volcados, cinta policial por todas partes. Tomaría meses reparar el daño, pero Santiago volvía a casa. Agente Gabriela, gracias por todo. Gracias a usted. Lo que hizo esta noche requirió verdadero coraje. 3 días después, me paré esperando en las puertas de la cárcel del condado, esperando que mi hijo saliera libre. 3 días después, me paré en las puertas de la cárcel, viendo cómo la puerta más importante de mi mundo se abría. Santiago emergió parpadeando a la luz del sol de noviembre, vistiendo ropa de su arresto 4 días antes. 4 días que parecieron años. Se veía mayor, desgastado por una experiencia que ningún hombre inocente debería soportar. Cuando me vio, su rostro se arrugó. Papá, lo siento mucho. Abracé a mi hijo, un abrazo que 40 años de paternidad habían construido. No tienes nada de qué disculparte. Le creí, confié en ella. Dejé que me usara para lastimarte, a la tienda, todo lo que construimos. Santiago, te enamoraste. Eso no es un crimen. Condujimos a casa en un silencio cómodo. Santiago miraba las calles de la ciudad como si las viera por primera vez. Dime cómo lo hizo, dije finalmente. Santiago estaba callado. Empezó poco a poco. Preguntaba sobre el trabajo del museo. Parecía interesada en la seguridad de la colección. Decía que quería entender mi pasión. Querías impresionarla. Esta hermosa mujer estaba interesada en mí, en mi trabajo. Sugería que fotografiara piezas para su investigación, verificar artículos después de horas, siempre con explicaciones razonables. ¿Cuándo se intensificó? Hace 6 meses. Dijo que el museo estaba preocupado por las redes de robo. Me pidió que moviera temporalmente piezas de alto valor a lugares seguros, incluida tu tienda, hasta que se instalara una mejor seguridad. Y le creíste. Tenía documentación, papá, papeles oficiales, llamadas con supuestos miembros de la Junta. Había creado toda una realidad falsa a mi alrededor. Su voz se quebró.
Pensé que estaba protegiendo el arte. En cambio, lo estaba robando. Estabas protegiendo lo que amabas. Ella usó eso en tu contra. Entramos en nuestro camino de entrada. Santiago miró la casa donde Natalia había vivido y mentido durante 2 años. ¿Cómo supiste ver a través de ella cuando yo no pude? ¿Experiencia? 40 años tratando con estafadores, ladrones que pensaban que podían engañar al viejo comerciante de antigüedades. Apagué el motor. Pero sobre todo, conocía a mi hijo. No eras capaz de lo que te acusaban. Me siento como un tonto. Aprendiste una lección costosa sobre la confianza. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Santiago me miró con esperanza. ¿Qué quieres decir? La tienda necesita reconstrucción, reemplazar ventanas, reorganizar inventario, restaurar reputación. Podría usar un socio que entienda tanto de antigüedades como de museos. ¿Querrías que trabajara contigo después de todo? Santiago, eres mi hijo. Más que eso, eres un buen hombre que confió en la mujer equivocada. Si no puedo perdonar eso, ¿qué tipo de padre soy? Esa noche, planeamos. Santiago continuaría en el Museo del Patrimonio. Le habían ofrecido su trabajo de vuelta con disculpas. Pero las noches y los fines de semana, ayudaría a reconstruir antigüedades, don Ricardo. La haremos más fuerte que antes, dijo Santiago, esbozando mejoras de seguridad. La haremos honesta, corregí. Eso es todo lo que necesita hacer. Un mes después, la tienda reabrió con nuevas ventanas, mejor seguridad, y un letrero que decía, Padre e Hijo, establecido en 1984. El negocio estaba mejor que nunca. Sobrevivir a una conspiración internacional de robo de arte fue buena publicidad. Santiago estaba sanando lenta, pero seguramente. El museo lo ascendió a curador senior. Y yo había aprendido que 65 años no era demasiado viejo para ser un héroe cuando la familia necesitaba ser salvada. ¿Cómo vuelves a confiar después de algo como esto? Había preguntado Santiago, con cuidado, reflexivamente, pero confías porque la alternativa es vivir con miedo, y recuerdas que la sabiduría proviene de sobrevivir tiempos en los que la confianza estaba fuera de lugar. A veces las mejores antigüedades no son objetos. Su sabiduría transmitida a través de generaciones, lazos, manteniendo a las familias unidas. El conocimiento de que el amor y la experiencia pueden superar incluso los engaños más elaborados. Mirando hacia atrás en mi historia, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo. No seas como yo. No esperes hasta que ocurra un desastre para ver realmente a las personas que te rodean. Pasé 2 años y medio viviendo con una criminal pensando que conocía a mi familia. La lección que aprendí es simple. Confía en tus instintos, especialmente cuando algo se siente demasiado perfecto. Dios nos dio la intuición por una razón, y yo ignoré la mía durante demasiado tiempo. Cuando esa hermosa mujer irrumpió en la vida de Santiago con una sincronización perfecta, debería haber hecho preguntas más difíciles. Las historias de abuelos como la mía nos enseñan que la experiencia importa. Esos presentimientos no son paranoia, son sabiduría. Esta historia real cambió la forma en que veo las relaciones familiares. Me di cuenta de que proteger a alguien a veces significa tener conversaciones difíciles. Dios me bendijo con 65 años de experiencia, pero tenía miedo de usarla porque no quería parecer un anciano entrometido. No cometas mi error. Cuando sientas engaño, investiga. Cuando alguien intente aislar a tus seres queridos, habla. Dios pone a las personas en nuestras vidas para cuidarnos unos a otros. Y a veces, ser el abuelo sospechoso es exactamente lo que tu familia necesita. Las historias de abuelos nos recuerdan que la edad trae perspectiva, no irrelevancia. Las experiencias de historias verdaderas nos enseñan que el amor a veces significa ser el que todos piensan que está equivocado, hasta que se demuestra que tienes razón. Las historias de abuelos nos muestran que la sabiduría proviene de sobrevivir a las lecciones más difíciles de la vida.
Esta historia real demostró que los lazos familiares pueden sobrevivir incluso a los engaños más elaborados. ¿Qué hubieras hecho en mi situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Tu participación nos ayuda a llevar más historias significativas a familias en todas partes.